Luego vamos a hablar de los otros dos, que se parecen mucho porque Plasmodium es más diferente de los otros que vamos a hablar. De hecho, Plasmodium se parece más a Toxoplasma gondii porque es un coccidio, ¿sí? Y luego en el mismo lote vamos a hablar de los artrópodos que transmiten estas enfermedades de las que vamos a hablar al principio del lote, ¿sí? Y luego vamos a hablar de micosis, que ya es al margen de los parásitos. Entonces, empezamos hablando de Plasmodium, un parásito, quizá todavía el parásito más importante del mundo, ¿sí? Porque provoca la enfermedad denominada malaria o paludismo, que es la enfermedad parasitaria tropical más importante del mundo. Provoca gran cantidad de muertes todavía a nivel mundial y es una enfermedad muy frecuente principalmente en el África y en las zonas tropicales. En Bolivia tenemos malaria. De hecho, en el año 2019-2018 yo daba esta clase y les decía a mis alumnos, probablemente en unos años vamos a hablar de que en Bolivia ya casi no hay malaria porque los casos ya han empezado a disminuir drásticamente, pero después de la pandemia la malaria ha tomado un repunte importante en Bolivia y ahora es un problema muy importante en la zona. Hablamos de este parásito porque es el causante de la principal enfermedad tropical en el mundo, ¿sí? El género es Plasmodium y Plasmodium alberga muchas especies, porque muchas de ellas parasitan a muchos animales. Nosotros vamos a hablar de las especies que parasitan al hombre y no es una, son varias, ¿sí? Ustedes están viendo al parásito en las imágenes. Lo que de entrada se van a dar cuenta es que este parásito, ¿dónde habita? La sangre, específicamente, ¿qué parte de la sangre? En el glóbulo rojo, porque si ustedes se dan cuenta, en este está facilito de identificar, el parásito está dentro del glóbulo rojo. Entonces, este es el único parásito que parasita a los glóbulos, un parásito de importancia médica, que puede parasitar a los glóbulos rojos, o sea, que se puede meter en el glóbulo rojo, ¿sí? Y la otra cosa que se darán cuenta es que tiene diversas formas biológicas y diversas estructuras. Si está en el glóbulo rojo, el diagnóstico va a ser buscando al parásito en la sangre, en un frotis, ¿verdad? Pero tienen que saber desde ya que, a diferencia de otras parasitosis, la malaria, que es causada por diferentes especies, se maneja diferente en relación a la especie. O sea, no es como por ejemplo Cryptosporidium. Para homines se maneja igual, ¿recuerdan? Diarrea, si es inmunodeprimido le damos tal cosa, si no le tratamos, solamente era eso, ¿sí? En este no. En Plasmodium, el manejo de la malaria es diferente en relación a la especie. Por eso, cuando usted llega o debe llegar al diagnóstico, debe llegar a la especie. Entonces, eso es lo complejo en la parte de microscopía, identificar la especie, ¿sí? Hoy les voy a mostrar algunos tips para identificar la especie, pero ustedes verán ahí diferentes, ¿no? Ahí hay una estructura dentro del glóbulo rojo que casi ocupa todo el glóbulo rojo. Aquí hay dos estructuras dentro del glóbulo rojo, pero no ocupan casi todo el glóbulo rojo, ¿sí? Aquí hay una masa dentro del glóbulo rojo, esta es otra forma biológica, ¿sí? Aquí hay una estructura que parece una salchicha, ¿verdad? Está dentro del glóbulo rojo, entonces son diferentes formas. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son los últimos datos. No tenemos todavía datos del 2024, normalmente salen a medio año, pero todavía no han salido. Dice que se calcula que en el 2023 a nivel mundial se produjeron 263 millones de casos de malaria. ¿Ustedes pueden imaginar ese número? Son muchos ceros después del 263, ¿verdad? Entonces dice de paludismo, también así se llama la malaria, ¿sí? 597,000 muertes por la enfermedad en 83 países, ¿sí? O sea, fíjense esa cantidad de muertes, ¿no? 597,000 muertes. La región del África, ¿no? Dice de la Organización Mundial de la Salud, soporta una fracción desproporcionadamente alta de la carga mundial de la malaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el África está la mayor cantidad de casos de malaria en el mundo, ¿sí?
Dice que en 2023 en África se concentró 94% de los casos y obviamente el 6% en el resto del mundo, eso quiere decir Asia y América, ¿sí? Y dice que 95% de las defunciones por esta enfermedad fueron en el África, ¿no? O sea, 569,000 muertes han sido en el África. Y dice que aproximadamente 76% de estas muertes, ¿no? Que es casi 500,000 de las muertes, son en menores de 5 años. Entonces, ¿alguien sacó su teléfono? Quiero que dividan 500,000 entre 365. 500,000 entre 365. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 1,370. Ahora, dividan eso entre 24. 57. Quiere decir que cada hora mueren 57 niños en el mundo por malaria. ¿Se dan cuenta que cuando acabe esta clase, más de 50 niños habrán muerto por malaria en el mundo? O sea, es más que la COVID, ¿verdad? Por eso es tan importante esta enfermedad. Por eso sigue siendo tan importante esta enfermedad. O sea, ese dato a veces parece frío, uno no lo entiende, ¿sí? Pero cuando calculas así, dices, son miles de muertes por día. Y más del 70% de esas muertes son en niños menores de 5 años. Entonces, ¿y dónde está el otro 25%? Principalmente en mujeres embarazadas y en personas que van a lugares endémicos sin ser del lugar, o sea, en viajeros. Entonces, ese es el problema de la malaria, y lo van a hablar bien cuando hablen de malaria, vamos a hablar solo del parásito, ¿no? Para América todavía no hay casos, no hay los datos del 2023, pero son 482,000 casos para el 2015, y se esperaba que para el 2022 se reduzca al 50% de estos casos, porque se esperaba que al 2030 en América reduzcamos la malaria en la mayor cantidad de países. De hecho, Bolivia estaba en esa perspectiva. Pero fíjense que en el 2015 eran 482,000 y en el 2022 481,000. O sea, 1,000 casos hemos disminuido en ¿cuántos años? En 7 años. Entonces, ¿qué pasa en América? ¿Por qué no podemos eliminar la malaria en América cuando estaba en la perspectiva la eliminación de la malaria en América? La malaria en América es producida por una especie que casi no causa la muerte, pero tiene unas particularidades biológicas que hacen dificultoso su control. Y lo vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, hablamos de la malaria y vemos que este es un mapa más o menos antiguo, pero sigue reflejando lo que pasa en el mundo, ¿no? Los países, ¿no? Del rojo hacia el amarillo, de mayor a menor cantidad, y los que están en blanco no tienen casos, ¿no? Entonces, fíjense que la mayor cantidad de casos está en el África, ¿no? En algunas partes de América, Brasil, fíjense cómo Brasil colindante con Bolivia, sí, en algunas partes de América también Venezuela, Surinam, sí, son lugares donde hay bastante cantidad de casos, ¿sí? Y Bolivia, si ustedes ven, es endémica en malaria, ¿sí? Este mapa es antiguo, la región amazónica, la más afectada, y en el sur, o sea, este mapa no está muy bien delimitado, eran principalmente Tarija, ¿sí? Eso ha cambiado y les voy a mostrar ahora, ¿sí? Este mapa muestra cómo, dice, ¿no? La dispar incidencia de la malaria en el mundo. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de casos? En la región del África subsahariana, ¿no? Alrededor del desierto del Sahara. ¿Sí? Entonces, estos son los lugares, fíjense, donde mayor cantidad de casos hay, ¿sí? Y luego, lo que está en verde oscuro es donde no hay malaria, donde ya no hay malaria. De hecho, antes toda América estaba pintada porque en toda América había malaria. Pero con los años han ido erradicados de la malaria, por ejemplo, de Argentina, ¿no? De Uruguay y obviamente de la parte del norte, ¿sí? En América todavía sigue habiendo malaria, pero no es tanta la incidencia como en el África, ¿sí? La incidencia es la cantidad de casos que ocurren por año.
¿sí? Entonces, por eso es importante valorarla y por 1000 habitantes, ¿sí? Entonces, este es el mapa en América el más, digamos, actual, ¿sí? Este es el mapa, y fíjense cómo Bolivia en la parte del norte de Amazonía, pero fíjense que La Paz también está pintado y más rojo que el resto, ¿sí? Este es un mapa más o menos actual, ¿sí? Entonces, fíjense, todos los países de la región amazónica son los más afectados. Este era un mapa del año 2010. Fíjense, ¿no? Yo empecé a trabajar en malaria el año 2004, el 2003, ¿sí? Entonces, todos estos municipios que están pintados, excepto lo que está en morado, todos esos tenían malaria. Todos, éramos un país donde había bastante malaria, ¿no? A mí la malaria me ha dado la posibilidad de conocer casi todo el país, ¿sí? Excepto Oruro y Potosí, donde no había malaria, ¿sí? Entonces la malaria, fíjense, incluso en Potosí, en la parte del norte, había malaria, ¿no? Entonces, endémico en malaria eran todos los departamentos excepto Oruro. ¿Por qué? Porque en Oruro no hay vectores. Esa es una condición que ustedes deben aprender hoy, que la malaria es una enfermedad transmitida por vectores. Entonces, ¿dónde habrá malaria? Donde hay el mosquito transmisor, ¿sí? Entonces, todo esto era endémico, ¿no? Pando, Beni, La Paz, ¿sí? Algunas partes de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Y aquí muy importante porque del rojo es el más intenso, naranjado, amarillo y luego el verde, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Rojo, naranjado, amarillo y verde. Y fíjense, verde, la parte de Yacuiba, también había bastante, ¿sí? Entonces, Bolivia ha hecho muchos esfuerzos para el control de la malaria. Y ahí podemos decir que hemos participado activamente varios de sus docentes de esta cátedra. Nosotros hemos actualizado la norma de malaria. En nuestra época hemos cambiado la norma de tratamiento, hemos introducido un tratamiento que cortaba la transmisión. Que algo que también van a aprender hoy es que el hombre es el principal reservorio. De hecho, en Bolivia el único reservorio es el hombre, ¿sí? Entonces, con el tratamiento puedes reducir el ciclo de transmisión, ¿sí? Yo les digo que conocí todo el país porque en todo el país hemos capacitado cientos de técnicos de malaria, porque otra cosa que ustedes van a saber hoy es que la malaria casi siempre se diagnostica por técnicos y se maneja por técnicos de malaria. Los médicos manejan muy poco la malaria en Bolivia, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que tiene que ir cambiando, porque son principalmente los técnicos, los auxiliares de enfermería los que manejan los casos de malaria. Entonces, en aquella época, en el 2004, 2005, con el doctor Martínez y el doctor Ali, y fuimos por todo el país capacitando a cientos de técnicos en malaria, ¿sí? Con la experiencia que teníamos. El doctor Ali y el doctor Martínez estuvieron en el Congo, que es es un país de África con gran cantidad de casos. Entonces, ahí estaban manejando casos de malaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó del 2010 a... Esto debe ser del 2022, no, del 2019, ¿sí? Lo que les van a mostrar el día jueves de la siguiente semana es lo del año pasado. Pero fíjense cómo se han reducido. Ya no hay casos en Santa Cruz, no hay casos en Cochabamba, no hay casos en Potosí, y no hay casos en Chuquisaca. En Tarija, algunos municipios presentaban casos, el año pasado ya ninguno, y la malaria se concentra en la región amazónica, ¿sí? En 3 departamentos tienen que saber, puede ser que en el texto que está escrito por el doctor Martínez todavía diga 8 de 9 departamentos, pero ahora se sabe que solo 3 departamentos en Bolivia tienen malaria: Pando, Beni y el norte de La Paz. La Paz ni siquiera todo, ni siquiera es, estas manchas que están en Caranavi y Noryungas ya no tienen. Solamente es la provincia Iturralde, en el municipio de Ixtiamas, que es el problema mayor en este momento de malaria en el país, ¿sí? Eso tiene que estar claro, ¿sí? Entonces, este es el problema de la malaria en Bolivia ahora, ¿sí? A mí me gusta siempre mostrar esto en las enfermedades transmitidas por vectores, como este es el complejo de la transmisión de una enfermedad transmitida por vectores. Está determinado por 3 cosas: sus hospedadores. Aquí dice huésped porque yo esta imagen la he adoptado de un profesor de la maestría,
y está tal cual, por eso no la cambio, pero debería ser el hospedador humano en este caso, el agente patógeno, en este caso el Plasmodium, y el vector, ¿sí? Entonces, esto yo les muestro en malaria, en enfermedad de Chagas, en leishmania. ¿Por qué? Porque ese es el complejo de una enfermedad transmitida por vectores, ¿sí? El medio ambiente juega un rol importante. ¿Por qué? Porque él va a determinar la presencia del vector. Esta es una enfermedad transmitida por vectores. ¿Cuál es su vector? Un mosquito, ¿sí? Un mosquito que es hematófago, obviamente, que pertenece al género Anopheles. Aunque en los últimos años identificado en otros géneros, sigue siendo el único género de importancia con rol vectorial, ¿sí? El género Anopheles, les voy a enseñar enseguida a reconocer. Este Anopheles, este mosquito, tiene una particularidad. Nace de un huevo, se forma una larva, luego una pupa. Todas esas formas, huevo, larva, pupa, viven en el agua. Sale de su pupa, ¿sí? Y vuela el mosquito adulto. Entonces, las colecciones de agua donde vive este mosquito se llaman criaderos. Entonces, para que haya transmisión de Plasmodium, tienen que haber esos criaderos. Esos criaderos son naturales en el caso de Anopheles, porque ustedes van a ver en entomología que hay otros mosquitos que tienen criaderos artificiales, que viven en las llantas, en los floreros, en las casas, dentro de las casas. En Anopheles no, los criaderos son naturales. ¿Dónde vive? Alrededor del borde de los ríos, ¿no? En el borde de los ríos, en el borde de los arroyos, en el borde de los remansos, ¿sí? En los rebalses de los ríos que se utilizan muchas veces para los cultivos, ¿sí? Entonces, esta situación es característica de la zona amazónica. La zona amazónica es una zona alta en ríos, es una zona muy rica en agua, entonces tiene bastantes vertientes de ríos, ¿sí? Entonces, todos esos lugares pueden albergar a las formas inmaduras, o también llaman preimagales, porque este adulto se llama imago. Entonces, a las formas preimagales del vector. Esto es una situación clave para la transmisión, ¿sí? Y también para el control, porque en el control vamos a apuntar a eliminar esos criaderos, siempre y cuando se pueda. Porque usted no va a eliminar un río, ¿verdad? Ni tampoco un arroyo. No va a desviar un arroyo solo porque hay mosquitos. Es más, el arroyo, el río, es una fuente de agua para la gente en la Amazonía, ¿sí? Entonces, por eso las condiciones medioambientales son claves para la transmisión de la malaria. Y también las socioeconómicas, porque donde no hay agua la gente se acerca al río, ¿no? Donde las casas son precarias, no están bien construidas, el mosquito entra a la casa porque está alrededor de la casa, en los ríos, en los arroyos, sale el mosquito adulto y entra a la casa para alimentarse de los humanos. Entonces, cuando las casas son precarias, cuando las condiciones no son adecuadas, hay más malaria. Y de hecho, la Amazonía es la región más empobrecida de nuestro país, ¿sí? Y por eso es que todavía persiste la malaria, ¿sí? Ese es el vector, ¿sí? Ahora, el hospedador en América, en el mundo, la malaria es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, ¿sí? Es de las más antiguas, ¿sí? De hecho, antes de conocer que se transmitía por un vector y que se producía por este parásito, ya se hablaba de la malaria, ¿no? Le llaman malaria porque viene de malaire, ¿sí? Malaire, ¿por qué? Porque se transmitía en los lugares donde se acumula el agua y salen malos olores de estos cúmulos de agua. Entonces decía, la gente cuando va a estos lugares donde el agua está acumulada, se infecta, le da malaire, ¿sí? Pero no era por eso, ¿verdad? Era porque al acercarse al agua, se acercaban los mosquitos, ¿sí? Se llama paludismo porque esta enfermedad provoca anemia, ¿sí? Porque recuerden, afecta a los glóbulos rojos, entonces provoca lisis de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces esta enfermedad es muy antigua. A medida que la ciencia va avanzando, se va descubriendo que es una enfermedad provocada por un parásito que vive en los glóbulos rojos, que se transmite por estos vectores,
y que su hospedador, que puede haber muchas especies, pero las que afectan al hombre solo infectaban al hombre. Entonces, antiguamente se hablaba de la malaria como una enfermedad antroponótica. ¿Qué quiere decir antroponótica? Que se transmite de persona a persona a través de los vectores en este caso, pero que no tiene reservorios animales al margen del hombre. El hombre también es un animal. ¿Sí? Entonces se hablaba de una enfermedad antroponótica. Por eso se pensaba que la malaria se podía erradicar, porque decían, pero si el hombre es el único reservorio, entonces hay que eliminar al parásito del hombre y por lo tanto pueden seguir habiendo mosquitos, pero ya no se van a infectar. Porque el mosquito solo se infectaría picando al hombre. ¿Sí? Esto todavía, cuando yo empecé de docente en parasitología, me acuerdo que mi primera clase fue justamente esta. Y les decía, la malaria es una enfermedad antroponótica, porque las especies que provocan malaria en el hombre solo afectan al hombre y no tienen hospedadores animales. ¿Sí? Esto ha cambiado. Y ha cambiado drásticamente, fíjense, no son ni 15 años, y ha cambiado drásticamente. ¿Sí? Hay otros hospedadores de las especies que afectan al hombre, ¿no? Otros primates, porque nosotros también somos un primate, son otros primates, pero esto está asociado en África, en Asia y en Brasil, ¿sí? Y en algunos otros lugares. En nuestro país aún no hemos identificado que las especies que están en nuestro país tengan otros hospedadores al margen del hombre, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar esto enseguida bien clarito, pero el principal reservorio sigue siendo el hombre, a pesar de que pueda tener otros reservorios primates. Sí, sigue siendo el hombre, ¿sí? Lo complejo está en el parásito, porque se comporta diferente, porque tiene un ciclo complejo, ¿sí? Vamos a ver justamente aquello, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Estas son todas las especies que pueden infectar al hombre. Cuando yo daba mi primera clase de Plasmodium, les hablaba hasta aquí, hasta Ovalle. No hablábamos de Plasmodium knowlensis, de Plasmodium sirius, ni de Plasmodium brasiliano. ¿Sí? Solo hablábamos, ¿está bien escrito? Sí. Solo hablábamos hasta Ovalle. Decíamos 4 especies pueden infectar al hombre y son exclusivas del hombre. Y hablábamos de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. ¿Sí? Fíjense que en la última década, desde el año 2004 más o menos, se van introduciendo en orden las otras 3. ¿Sí? Entonces, ya no hablamos solamente de 4 especies, hablamos de estas 7. Pero, en los últimos años, es que la biología molecular ha permitido esto, se han identificado otras especies de animales, de otros primates, en el hombre. Pero todavía no se le da una importancia o no se le da la relevancia de decir que pueden ser causantes de malaria como tal. ¿Sí? Todavía no. Todavía seguiremos hablando de estas 7. Quizá al año o en 2 años introduzcamos otra y otra y otra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que son parásitos de los primates y por lo tanto circulan en los primates. ¿Y cuándo el hombre se puede infectar? Cuando entra en contacto con el hábitat de estos primates, ¿verdad? Y el problema en el mundo es la deforestación, porque cada vez el hombre se va acercando más y más a estos hábitats selváticos, ¿sí? Eso justamente ha tenido que hacer que estas otras especies lleguen a infectar al hombre y sean importantes para el hombre, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa. Son estas las especies que afectan al hombre. Ahora, ¿cuáles hay en Bolivia? Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Entonces, ahí están las 2 pintadas en azul, son las que hay en Bolivia, ¿sí? Después, no hay reportes de otras especies en Bolivia, ¿sí? Ahora, ya les digo, antes decíamos la malaria es exclusiva del hombre. ¿Qué ha pasado el año 2000? No sé si era el 12 o el 14, ¿sí? Un estudio grande sobre quieren secuenciar el ADN de Plasmodium falciparum. ¿Por qué el ADN de Plasmodium falciparum? Les decía, van a morir más de 50 niños al lapso de esta hora. Esa es la especie que causa muerte, principalmente. Plasmodium falciparum es la especie que causa malaria grave y por lo tanto es la principal responsable de la mayor cantidad de muertes en el mundo.
No la única, pero la principal. Y ojo que es la que tenemos también en Bolivia. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, como era la principal especie, la más importante, empiezan a secuenciar su ADN, ¿sí? Empiezan a hacer estudios genéticos y un primer dato es relevante. Dicen, ojo, Plasmodium falciparum se ha desprendido genéticamente de una especie de un gorila. Dicen, parece que esta especie se ha adaptado al hombre, pero era inicialmente de un gorila. ¿Sí? Está muy cerquita. Y prontito identifican a Plasmodium falciparum infectando gorilas. Entonces, y es así, ¿no? Recuerden que los primates, nuestros primos cercanos, ¿no? Hay los primates mayores, ¿no? Son los gorilas, los chimpancés, y los menores, que son los monos, ¿sí? ¿Nosotros qué somos? ¿Mayor o menor? Mayor, no tenemos cola. Los mayores no tienen cola, ¿sí? Nosotros somos un simio, no se olviden de eso, ¿sí? Nosotros somos de los simios, ¿sí? No, a veces parecemos más simios, ¿no? Pero nosotros somos un primate mayor. Entonces, por eso es que ¿no? Empiezan a hacer la comparación con los Plasmodium de estos animales, lo encuentran muy cercano. Y después encuentran en estos animales Plasmodium falciparum. Entonces dicen, ojo, Plasmodium falciparum es del hombre, su principal reservorio es el hombre, pero puede parasitar a otros primates mayores, como los gorilas. Por lo tanto, en las zonas donde hay estos animales, puede ser un reservorio. Porque el mosquito puede ir y picar a este animal y luego picar al hombre, ¿no? Porque él no tiene fronteras. Entonces ese es el problema, ¿sí? ¿Cuál es nuestra ventaja? Este tipo de primates no hay en América, recuerden eso, ¿sí? No hay en América, entonces en América no habrá esa posibilidad. Plasmodium falciparum seguirá siendo un parásito del hombre, donde el hombre es su principal reservorio, ¿sí? Primera cosa. Luego, estas tres especies son también originalmente de primates. O sea, las primeras 4 siempre se han identificado en el humano, son parásitos Plasmodium del humano. Pero estas otras 3 son parásitos de primates que luego se han identificado en el hombre. No es que son nuevitos. De hecho, el más nuevito es Plasmodium ovale, ¿sí? El mayor se ha descrito en 1904, ¿sí? Los otros ya se conocían que estaban en animales, en primates, ¿sí? Entonces, el año 2014, el año 2002, el año 2000, en 1997, ya se identifican infecciones por Plasmodium knowlesi en humanos. ¿No? Así como les digo, algunas especies pueden parasitar al humano, así decían. Plasmodium knowlesi puede eventualmente parasitar al humano, ¿sí? Pero ya en 2014 se va reportando una serie de casos de infección por Plasmodium knowlesi en el humano. Esta especie, Plasmodium knowlesi, creo que tengo esta, tiene, ahí está, tiene como principal hospedador o reservorio este macaco. Sí, este es un mono, ¿sí? Este es también es un macaca fascicularis, se llama. Ese es su principal reservorio, su principal hospedador, macaca fascicularis. Es propio del Asia. ¿De qué regiones? Principalmente de Malasia. Entonces, empezaron a reportar muchos casos de Plasmodium knowlesi por este. ¿Por qué? En Malasia ha habido un fenómeno. Se ha empezado a deforestar la parte selvática y la selva está al lado de la ciudad. O sea, la gente puede viajar por la ciudad y ve selva. Y han hecho algo más. Han empezado a deforestar para plantar una palma que da aceite. Entonces, uno de los principales productores de aceite es Malasia, ¿sí? Entonces han botado todo el hábitat de estos animales para plantar esa palma. Pero el animal
¿Qué tiene que hacer? Adecuarse al hábitat, ¿verdad? Entonces dice que en Malasia tú puedes ver a los macacos pasando de un lado a otro. Están tan cerca de la ciudad que los mosquitos se van a alimentar del macaco o del humano. Y por eso hoy en Malasia ya no hay casos de Plasmodium falciparum, se ha eliminado. Solo hay casos de Plasmodium knowlesi. Ahora, ustedes saben que Malasia es uno de los países más turísticos del mundo, ¿verdad? Por eso Malasia exporta malaria por Plasmodium knowlesi a todo el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que al margen del Plasmodium falciparum, esta es una especie que provoca malaria grave. Esa también es una malaria mortal, con una patogenia diferente, pero también provoca malaria mortal. ¿Sí? Entonces ese es el problema. ¿Sí? Y el problema es, como les digo, que puede ir habiendo casos desde Malasia o desde Asia, porque es exclusiva del Asia. ¿Sí? Y las otras dos, Plasmodium simium y Plasmodium brasilianum, tienen a ese monito de reservorio. Y ese monito es americano. Entonces, ¿no? En el año, hace 3 años era este artículo, no me acuerdo bien, aquí voy a decir la fecha, no, 2017 ya. En 2017 se reporta un brote, un outbreak de malaria causada por Plasmodium simium, ¿sí? En Río de Janeiro, en Brasil. ¿Sí? Y se ha identificado mediante biología molecular, ha hecho una investigación epidemiológica. Esta malaria por Plasmodium simium era pasada como malaria por Plasmodium vivax. O sea, la diagnosticaban como vivax, y de repente dicen, no, pero hay algo raro. Empiezan a secuenciar las muestras pasadas y ven que no era vivax, era Plasmodium simium. Es una malaria zoonótica porque este es su principal reservorio hospedador. Pero ahí está ya su riesgo para Bolivia, porque nosotros tenemos una amplia frontera con Brasil. Y lo mismo con Plasmodium brasilianum, ¿sí? Entonces, esta no es el artículo, pero esta es un poco más reciente, creo, es igual esta debe ser del 2021, ¿ven? Esta es del 2021 y empiezan a hacer toda la secuenciación y ven que Plasmodium simium tenía como reservorio a este animal, ¿sí? Ahora, ¿no será que en Bolivia pasa lo mismo? ¿No será esa una de las razones por las que la malaria en América no se puede controlar? De repente hay muchos animales reservorios. ¿No será que por eso no hemos podido bajar la incidencia de casos? Puede ser, ¿verdad? Pero en Bolivia no sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos hecho los estudios epidemiológicos moleculares. Pero puede haber. ¿Sí? En Bolivia seguimos sabiendo que los 2 primeros son los que se encuentran. Ahora, ¿por qué está remarcado en rojo Plasmodium falciparum y estas 3? Porque son las que pueden ser zoonóticas en el mundo. Aunque las otras también se han encontrado infectando a primates. O sea, ya no podemos hablar de que la malaria es exclusivamente antropológica. ¿Sí? En Bolivia no conocemos reservorios animales, eso sí. ¿Sí? Este es su vector. Un mosquito muy elegante, ¿sí? Muy fino, se llama Anopheles, ¿sí? Y este es el más importante del mundo, Anopheles gambiae, porque es el que está en el África, ¿sí? En Bolivia tenemos Anopheles darlingi y Anopheles pseudopuntipenis como vector, porque en Bolivia tenemos 43 especies de Anopheles identificadas. Imagínense si les dijéramos todas, ¿sí? Pero vector que transmita la infección, Anopheles darlingi y Anopheles pseudopuntipenis, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el más importante? Usted debería preguntarme, Anopheles darlingi. ¿Por qué? Porque es el que está por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la Amazonía. En cambio, Anopheles pseudopuntipenis está por encima de esta altitud y es un mosquito que está en los valles, en el llano, está en el Chaco, ¿sí? Y por lo tanto es vector en el resto de Bolivia al margen de la Amazonía. ¿Y qué les he dicho? Que en el resto de Bolivia ya no hay malaria, ¿verdad? Por lo tanto, actualmente el único vector que está transmitiendo es Anopheles darlingi, es el único. Aunque Anopheles pseudopuntipenis esté identificado como vector, el que transmite actualmente es Anopheles darlingi.
Fíjense la cantidad de vectores que hay, todos estos son anófeles, 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 todos, ¿sí? Y en Bolivia hay 43. Sí, fíjense, Anopheles darlingi es el más importante en América, y Anopheles pseudopuntipenis, ¿no? En toda esta región, ¿sí? Pseudopuntipenis debe ser el moradito. Pseudopuntipenis, ¿sí? Entonces, ese es el vector, pero tenemos más, ¿sí? El parásito es un parásito del filum apicomplexa. Entonces, si ustedes recuerdan las características de los parásitos del filum apicomplexa, tienen que recordar que siempre van a ser intracelulares, quizá no todo su ciclo, pero siempre necesitan alguna célula para su subsistencia, ¿sí? Entonces usted tiene que ya empezar a identificar qué células parasita este parásito, ¿sí? Primera cosa. Segundo, que tiene reproducción asexual y reproducción sexual. Otra cosa que no se puede olvidar, ¿sí? Entonces tenemos que identificar dónde ocurre la reproducción sexual, ¿sí? Y la tercera cosa, que tiene zoitos que tienen un complejo apical, ¿sí? Este complejo apical que tiene las rópteas, los micronemas, el anillo polar, que le sirve al parásito para adherirse a la célula y para invadirla, ¿sí? Pero este es un zoito, este es un merozoito, de hecho, este es un esquema de un merozoito de un plasmodium. Entonces ustedes se darán cuenta que el parásito, al margen de su complejo apical, está rodeado de proteínas, fíjense, proteína MSP3, MSP1, MSP1, MSP2, MSP... No, todas estas les sirven para la adherencia, ¿sí? Y para invadir la célula. Este parásito parasita dos células principalmente, glóbulos rojos, no, dos células únicamente, glóbulos rojos y hepatocitos. Y ninguna de las dos es un fagocito, recuerden eso. Por lo tanto, para introducirse en la célula tiene que activar todo su aparato de proteínas para lograr introducirse en la célula, ¿sí? Entonces este es un famoso merozoito y este es su gran núcleo, ¿sí? Bien, ¿no? El proceso de adherencia implica, ¿no?, que el parásito se sitúa sobre un receptor que también es proteico a nivel de la membrana de la célula, ¿sí? Se adhiere, fíjense, gracias a su complejo apical, ¿sí? Empieza la liberación de ciertas sustancias que van a producir la internalización del parásito, pero no solamente se interioriza el parásito, sino también se liberan una serie de proteínas al medio extracelular. Esto es clave principalmente en una parte del ciclo, porque esto activa la respuesta del organismo y por lo tanto la fiebre, que es uno de los principales síntomas de esta parasitosis. Una vez que está dentro, ¿sí? Dentro el parásito empieza a deformarse y empieza, ojo, aquí el glóbulo rojo no forma una vacuola como ocurría en los otros parásitos, no puede, ¿sí? El parásito empieza a deformarse y el parásito forma su vacuola en el interior del parásito para almacenar sus nutrientes, ¿sí? Entonces, esa es la característica del parásito. Hemos dicho que esta es una enfermedad transmitida por vectores. Por lo tanto, el mecanismo principal, no el único, es la inoculación del parásito a través de la picadura del vector, ¿sí? Vamos a hablar qué tiene el parásito, qué tiene el humano y qué tiene el vector, pero este es el principal mecanismo de infección, ¿sí? Bien, les voy a mostrar el ciclo. Este ciclo biológico no lo van a ver en ningún lado porque este es mío. Este lo he dibujado yo, ¿sí? Entonces, fíjense. El hombre es un hospedador, el mosquito es otro hospedador. Por lo tanto, ¿qué tipo de ciclo tiene? Heteroxeno. Tiene ciclo heteroxeno. Necesita de dos especies hospedadoras para su desarrollo. Primera cosa, ¿sí? Si el parásito tiene reproducción sexual, puede identificar al hospedador definitivo, ¿verdad? Porque esa es la característica. Dice, hospedador definitivo es aquel donde está el parásito adulto o donde ocurre la reproducción sexual, ¿verdad? Este no es un parásito adulto, no es un nemato, no es un helminto, por lo tanto tiene que ser donde ocurre la reproducción sexual, ¿sí? ¿Dónde
¿Dónde ocurre la reproducción sexual en Plasmodium? En el mosquito. Ahí viene la otra cosa, uno piensa que siempre el humano es el hospedador definitivo, ¿sí? No, en este caso, como en muchos otros, el hospedador definitivo no es el humano. Aquí es el mosquito. Es en el mosquito donde va a ocurrir la fecundación de gametos, o sea, la cigarra, ¿sí? Y en el hombre, la reproducción va a ser exclusivamente asexual. Esta reproducción en el hombre se llama merogonia. No, perdón, esquizogonia, que es lo mismo que la merogonia, ¿sí? Pero en este, convencionalmente, se llama esquizogonia y se forman esquizontes, ¿sí? Bien, el hombre se infecta cuando el mosquito infectado pica al hombre. Le pica porque tiene que alimentarse, él es hematófago. Introduce su probóscide, su aparato picador, hasta los vasos sanguíneos, hasta los capilares sanguíneos, porque tiene esa ventaja, tiene un aparato picador largo, ¿sí? Entonces, cuando el mosquito va, se posa, pica e introduce su probóscide hasta el vaso, hasta el capilar. Ese mecanismo de alimentación se llama capillary feeding, se alimenta del capilar. Pero ojo, ese es el mecanismo de alimentación del vector, no es el mecanismo de infección. El mecanismo de infección es la inoculación de esporozoitos a través de la picadura del vector. El vector inocula esporozoitos, pero ¿cómo lo hace? Cuando el vector introduce su probóscide, él tiene que inocular su saliva, no porque él piensa que tiene parásitos, sino porque en su saliva hay elementos que disminuyen el dolor de la picadura y le permiten alimentarse y evitan que la sangre se coagule. Por lo tanto, eso le facilita al vector alimentarse, pero al inocular su saliva va a inocular al parásito. En el vector, ya había dicho, ¿no? Tiene un huevo, larva, pupa y el adulto. ¿Sí? En el adulto del vector hay una hembra y un macho. En este parásito, en este vector, solo la hembra es vector. El macho no se alimenta de sangre. El macho se alimenta de la savia de las plantas. La hembra necesita sangre para poder madurar sus huevos. Si no come sangre, no ovipone. Entonces, cada vez que va a oviponer, tiene que comer sangre, ¿sí? Y al comer sangre puede inocular al parásito. ¿Cuál es la forma infectante? El esporozoito. El esporozoito, ¿sí? El esporozoito es inoculado directamente al torrente sanguíneo. Fíjense, no tiene que hacer nada. No tiene que llegar de una célula a otra. No, llega directamente al torrente sanguíneo. Llega al torrente sanguíneo y por la sangre en el lapso de 30, 40, 45 minutos va a llegar al hígado. En el hígado encuentra su primera célula hospedadora, ¿sí? Lógicamente, como es lógico, puede ocurrir que el parásito, ¿no?, sea fagocitado, incluso por las células de Kupffer a nivel del hígado, claro que sí. Pero siempre habrá algún esporozoito que llega al hepatocito. Se mete en el hepatocito gracias a su complejo apical y empieza su reproducción, ¿no? Forma un trofozoito, su vacuola grande, y empieza su reproducción asexual por esquizogonia, ¿sí? Entonces, en el hepatocito forma miles de merozoitos. Un esquizonte hepático tiene miles de merozoitos, miles, no decenas, miles de merozoitos. Por eso no hace falta que sean muchos los parásitos que llegan al hígado, ¿sí? Porque él forma miles de merozoitos. Entonces, ha logrado formar estos merozoitos y revienta la célula hepática liberando a los merozoitos, ¿sí? Y ahí ha terminado el primer ciclo del parásito, el ciclo hepático, el ciclo tisular o ciclo exoeritrocítico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente entre 7 a 21 días, en promedio 14 días.
¿Por qué es importante saber cuánto dura este ciclo exoeritrocítico? Porque durante este tiempo no hay síntomas. No hay síntomas. Qué maravilloso es el parásito que durante este tiempo no hay síntomas. Entonces, a este ciclo coincide con el periodo de incubación intrínseco. O sea, con el periodo que el hospedador incuba y que el hombre incuba al parásito. Entonces salen los merozoitos del hepatocito. ¿A dónde salen? A la sangre. Llegan y encuentran a su segunda célula hospedadora, el eritrocito. ¿Sí? ¿Por qué usted debe preguntarme por qué solamente eritrocitos y hepatocitos? Por sus receptores de membrana. Otras células no tienen el receptor para el complejo apical. Solamente estas células. Y ojo, el hepatocito solo tiene receptores para el esporozoito. Solo receptores para el esporozoito. Y cuando se rompe este esquizonte hepático, ¿qué se liberan? Merozoitos. Lo lógico sería que el merozoito vuelva a parasitar a otro hepatocito y a otro hepatocito, ¿verdad? Ya está en el hígado. No puede. Porque el receptor para el merozoito solo está en el glóbulo rojo. Por eso la esquizogonia hepática no se repite. Ocurre una vez y el merozoito del esquizonte hepático solo puede parasitar a los glóbulos rojos. Entonces se entra en el glóbulo rojo, se forma un trofozoito, ¿sí? El trofozoito tiene una vacuola, ¿sí? Fíjense, madura, crece, sigue teniendo su vacuola y empieza su reproducción asexual. Y vuelve a formar un esquizonte. Aquí se llamaba esquizonte hepático, aquí se llama esquizonte eritrocítico. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí formaba miles de merozoitos, aquí forma decenas. Decenas, no miles. ¡Ay, qué bien, qué alivio! ¿No? No van a haber miles de parásitos en la sangre. No. Se revienta este esquizonte hepático, libera merozoitos. ¿Y el merozoito dónde tiene su receptor? En el glóbulo rojo. Entonces vuelve a ingresar a otro glóbulo rojo y una y otra vez este ciclo se va a repetir, a diferencia del ciclo hepático. Pero entonces esto hace que el parásito incremente su carga parasitaria abundantemente en el torrente sanguíneo, se lisan millones de glóbulos rojos, y ella se explicará el doctor Ali con detalle que se liberan ciertas sustancias que son pirógenos, que le van a estimular la termogénesis y va a producir fiebre. Fiebre y fiebre y fiebre. ¿Sí? Y la fiebre va a coincidir casi siempre con la ruptura de los esquizontes. Mientras está dentro del glóbulo rojo el parásito, no hay fiebre, se rompe fiebre. Por eso la malaria recibe el nombre de malaria terciana, malaria cuartana. ¿Por qué terciana? Porque algunas especies tardan 48 horas en este ciclo. O sea, hay fiebre hoy, 2 días no hay fiebre, al tercer día hay fiebre. Luego deja de haber fiebre 2 días y vuelve a haber fiebre. La malaria es la fiebre cíclica. Terciana, cada 3 días. ¿Quiénes provocan malaria terciana? Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Cada 4 días, tarda 72 horas la esquizogonia eritrocítica, Plasmodium malaria. Entonces, malaria cuartana. Y de ahí viene el nombre de malaria terciana benigna, malaria terciana maligna, malaria terciana maligna. Benigna si no causara la muerte. Y maligna si causara la muerte. ¿Hacia quién? Plasmodium falciparum. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, una y otra vez esto se puede repetir. ¿Sí? Ahora, yo pensé que estaba mostrándoles mi ciclo, no sé qué he hecho con mi ciclo. Este es el ciclo de la CDC. Algunos merozoitos que se han metido en la célula, ¿recuerdan? Yo siempre les digo en mi clase, ya parecen 5 minutitos. ¿Sí? Siempre les digo, ¿no ven? ¿Quién es la célula precursora del gametocito?
¿Quién da origen al gametocito? Yo les digo a mis alumnos, vamos, el merozoito. En los coccidios, el merozoito es la célula precursora del gametocito. Entonces, ¿alguno ven? ¿Ha ocurrido esto? Entonces vuelven a formarse merozoitos. Algunos de estos merozoitos, por eso aquí la flecha tendría que estar aquí, ¿sí? No en el trofozoito, sino en el merozoito. Algunos de estos merozoitos se van a convertir en gametocitos, no gametos, en gametocitos. Ya hembras, machos, como ustedes quieran, macro gametocito, micro gametocito, van a convertirse en gametos. ¿Sí? Entonces se va a formar el gametocito dentro del glóbulo rojo. Ojo, nunca fuera. ¿Sí? Pero el gametocito no puede seguir su ciclo biológico en el hospedador intermediario que es el hombre. Todo está circulando en la sangre, ¿sí? Y viene un mosquito, tiene que alimentarse, una mosquita, porque hemos dicho que es la hembra, tiene que alimentarse para poner huevos, succiona sangre, y ojo, va a succionar sangre con todo, ¿verdad? ¿Acaso va a distinguir, no, me sirve esta? No. Todas las formas biológicas va a succionar, pero los gametocitos van a continuar su ciclo biológico en el hospedador, definitivo, que es el mosquito. Entonces, el gametocito hembra va a madurar y va a formar un macrogameto. Y el gametocito macho va a madurar y va a exflagelar y va a formar microgametos, 8 microgametos. ¿Dónde? En el estómago del vector. Aquí ya no es intracelular. Está en el estómago del vector. ¿Sí? Entonces el microgameto se desprende, fecunda al macrogameto y se forma un cigoto, ¿no? Que primero se llama ooquineto, ¿no? Este ooquineto se alarga, ¿no? Y forma una estructura más apical. Recuerden que tiene que tener esa estructura. ¿Para qué? Para que atraviese la pared del estómago del vector. Entonces la atraviesa. Y llega a su hemocelio. O sea, no tienen sangre los mosquitos, tienen una linfa por donde va a migrar hacia las glándulas salivales. Entonces llega a las glándulas salivales y se forma el ooquiste. Y el ooquiste va a esporular dentro a los esporozoides. Y este ciclo se llama esporogónico. Esporo porque forman los esporozoides, y gónico porque ocurre la formación del cigoto a partir de la fecundación. ¿Sí? Entonces hay 3 ciclos, 3 momentos de todo el ciclo biológico. El ciclo esporogónico, el ciclo exoeritrocítico o esquizogonia eritrocítica, digo tisular, y el ciclo eritrocítico o esquizogonia eritrocítica. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo del parásito. Un poco complicado, ¿sí? Pero es el ciclo común en todas las especies. Ahora hay unas particularidades. Y ahí viene la particularidad de Plasmodium. Vamos a hablar de Plasmodium vivax y falciparum, que son los que nos importan. Plasmodium vivax se puede quedar dormido en el hígado. Y eso también hace Plasmodium ovale. Entonces entra el esporozoito, entra al hígado, y ahí donde dice 2, no inicia su reproducción. Se queda dormido. Obviamente no ha entrado 1, ha entrado, digamos, 100. ¿Sí? Entonces, 98 han hecho esquizogonia, han salido a la sangre, han hecho el ciclo eritrocítico, y 2 se quedan dormidos en el hígado. A eso llamamos hipnozoito. Himno viene de sueño. Entonces está dormido ahí y de repente despierta después de unos 30 días, 40 días, 45 días. Dice, ¿qué hago aquí? Entonces empieza su reproducción asexual por esquizogonia y forma sus miles de merozoitos que luego van a salir a la sangre y van a volver a hacer una esquizogonia eritrocítica, y de repente el paciente ya no tenía malaria después de 60 días y vuelve a tener malaria. A eso le llamamos recidiva. Lo van a hablar muy bien con el doctor Ali. Pero las recidivas son a causa de los hipnozoitos. ¿En qué especie están? En Plasmodium vivax y ovale. En nuestro caso, en Plasmodium vivax, porque no tenemos ovale.
¿Sí? Entonces, fíjense que es un problema. Tal vez por eso no podemos eliminar a Plasmodium vivax de nuestro territorio, ¿no? Porque esto, ahora, ¿por qué les decía? El manejo de la malaria depende de la especie. Porque si tiene hipnozoitos, un paciente con Plasmodium vivax debe recibir un tratamiento para esos hipnozoitos. Al margen del tratamiento que le damos para esto y para, ¿no? Para esos hipnozoitos. ¿Se dan cuenta? Si yo le doy el buen tratamiento, después de un mes va a volver a ser malaria. El problema es que el tratamiento dura aproximadamente entre 7 a 14 días. Entonces, cuando, a ver, usted toma 14 días un medicamento, ¡ay, me he olvidado mi pastilla! Dicen, ¿no ve? El paciente no toma. Y por eso es que hace un mal tratamiento y vuelve a reactivarse la infección. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en Plasmodium vivax y falciparum? Aquí estos duran 48 horas en ambos. ¿Sí? Pero Plasmodium falciparum tiene una desventaja frente a Plasmodium vivax. En Plasmodium vivax, en Plasmodium falciparum, no, perdón, en Plasmodium vivax, esto ocurre, la primera esquizogonia, y inmediatamente ya, una siguiente esquizogonia, ya se forman gametocitos. Se puede ser que el paciente ni siquiera está debutando con una fiebre alta y ya hay gametocitos en la sangre del paciente. Entonces, ¿cuál es el problema? Los mosquitos le pican y se infectan. El paciente llega después de 3, 4 días al consultorio con malaria, lo tratamos, pero ya ha infectado a miles de mosquitos, ¿o no? Porque este es el reservorio. El humano, ¿y por qué decimos reservorio? El reservorio decimos cuando tiene a los gametocitos. Si no tiene gametocitos, no es reservorio. ¿Qué pasa con Plasmodium falciparum? Plasmodium falciparum hace una esquizogonia, hace una segunda, hace una tercera y recién se forman los gametocitos. Recién. O sea, tiene que pasar 7 días de fiebre más o menos el paciente para tener gametocitos. Entonces, si nosotros detectáramos rápido a los pacientes, no habría reservorios, ¿verdad? Y cortaríamos el ciclo de transmisión. El principal reservorio, el hombre es el reservorio, el que tiene gametocitos. Por eso las medidas de control están orientadas a estos. Les va a explicar muy bien el doctor Ali. ¿Sí? Entonces, y por eso, ¿qué debemos hacer? Tratar a los gametocitos. Damos un medicamento específicamente para gametocitos. Y si el paciente no toma ese medicamento, se vuelve reservorio. Y ojo, el gametocito no provoca síntomas. Puede tener gametocitos 5 meses. Solo gametocitos no tiene síntomas. Los que provocan síntomas son las formas asexuadas, los esquizoides. Bien. Ahí está. Fíjense, este es un poco un esquema diferente para que usted vea los gametos, la exflagelación, se forman 8 microgametos, el macrogameto se forma el cigoto, que hemos dicho ¿no? Que es el producto de la fecundación, el ovoquineto que se alarga y atraviesa la pared del estómago, llega al hemocele, se forman los esporozoitos y estos están en las glándulas salivales. Ahora, el problema del mosquito es que pica directo a la vena, al capilar, por eso es tan efectiva su transmisión. Él no tiene que picar en la piel, en el tejido subcutáneo, nada, va directo al capilar, ¿sí? Y llegan los esporoditos a la sangre, el ciclo tisular o eritrocítico, el ciclo eritrocítico, ¿sí? Los gametocitos. Aquí sí está bien, porque es el mero zoito el que da lugar al gametocito, ¿sí? Ahora, esto lo va a explicar muy bien el doctor Ali. El Plasmodium falciparum tiene un problema. O sea, el problema porque está relacionado a la patogenia. Se empieza a multiplicar, se forma el trofozoito y el parásito segrega sustancias tóxicas. ¿Sí? Esas sustancias tóxicas se van a liberar cuando el parásito rompa el glóbulo rojo. ¿Sí? El problema en Plasmodium falciparum es que las sustancias, los gránulos se van al borde del glóbulo rojo, al borde de la membrana. Y eso provoca adherencia entre glóbulos rojos, parasitados, no parasitados, y al endotelio de los vasos. Entonces, si se empiezan a adherir, ¿qué formarán en los capilares? Trombos. Muy bien, ahí está el problema.
las otras especies no lo hacen. Incluso no se ha identificado en Plasmodium knowlesi aquello. En Plasmodium knowlesi lo que se ha identificado es que los glóbulos rojos se vuelven muy tensos y la perfusión microvascular es la que se alteraría. Me va a explicar también el doctor Ali. Aquí el problema es esto. Ahora pensemos, hay otra dificultad en Plasmodium falciparum. En Plasmodium vivax forma alrededor de 20 a 24 merozoitos cada glóbulo rojo. En Plasmodium falciparum 30 a 32. 50% más de parásitos en cada esquizogonia. Entonces, 50% más, en la siguiente 50%, entonces el incremento de la carga parasitaria es mayor en cada esquizogonia en Plasmodium falciparum. Hay más lisis de glóbulos rojos, hay más citoadherencias, ¿sí? Ahora, en la sangre periférica, nosotros podemos encontrar trofozoitos, esquizontes y gametocitos en la sangre periférica. Pero en Plasmodium falciparum, como se adhieren estas formas maduras al endotelio, no vemos habitualmente esquizontes. Y eso es clave para el diagnóstico, porque si usted ve esquizontes, es una malaria grave. Basta que vea un esquizonte, es una malaria grave. ¿Sí? Fíjense un poco, ahí está, ¿no? El mosquito directamente al capilar, el ciclo que solo ocurre una vez. En el caso de Plasmodium vivax y ovale, hay reactivación del hipnozoito, que no es que se reproduce varias veces la esquizogonia, ¿sí? Y luego el ciclo eritrocítico. Y lo último, si el parásito está en la sangre y una mujer está embarazada y tiene parásitos en sangre, no, ojo, la malaria no provoca inmunidad protectora como la toxoplasmosis. Usted puede tener, yo tengo un amigo que técnico de malaria me dice que ha tenido malaria 18 veces en su vida. 18 veces he tenido malaria en mi vida. No es muy viejo tampoco. ¿Sí? No te puede seguir teniendo malaria. Lo que sí da es una semi-inmunidad que te protege de casos graves. Por eso los casos graves ocurren en los viajeros y no en los que viven en el lugar. ¿Sí? Pero la mujer puede estar embarazada, puede haber tenido malaria antes. Está embarazada y la malaria es más peligrosa en la mujer embarazada, porque ella se puede morir. Pero además, el parásito puede atravesar la barrera placentaria. ¿Sí? La placenta de todos modos es una barrera maravillosa porque puede retener a los parásitos, los retiene. Y puede ser que el feto no se infecte. Pero el problema es que esa placenta se afecta, ya lo explicó el doctor Ali, y el niño puede nacer con bajo peso, con anemia, desnutrido, ¿sí? Porque recuerden que la placenta es la que intercambia los nutrientes y los desechos de la madre al niño, ¿verdad? Entonces fíjense que es un problema también durante el embarazo, puede transmitirse por embarazo. Ahora ustedes me dirán, ¿por transfusiones? Sí, se puede, porque usted puede transfundir sangre infectada, pero la malaria casi siempre es sintomática. Entonces una persona con fiebre no puede donar. Por eso casi no hablamos de la transmisión por transfusiones sanguíneas. ¿Sí? Esto lo tienen ustedes, no sé si en el texto, pero lo tienen también en internet, ¿no? Trofozoitos, siempre que tenga vacuola es trofozoito, vacuola es trofozoito. Esquizonte, sin vacuola, pero varios núcleos en el glóbulo rojo. Gametocito, una masa con un núcleo. ¿Sí? Ahora, fíjense la calidad del trofozoito en Plasmodium falciparum. Fino, regular, con hasta 2 núcleos, ¿no? Irregular, ameboide. Eso lo van a aprender muy bien en la práctica. ¿Sí? ¿Qué no vemos en Plasmodium falciparum? Esto, la sangre. Y si vemos esto, quiere decir que ha habido muchos días de fiebre ya, ¿verdad? Está muy antigua la infección. En cambio, en Plasmodium vivax vemos todo. Malaria ovale casi no hay. Algunas fotos para que traigan Plasmodium falciparum, ¿no? Típicamente puede parasitar un solo glóbulo rojo más de un trofozoito, pero no es exclusivo. ¿Sí? La forma de salchicha, de ahí viene su nombre, falo. Su gametocito es en forma de falo, de ahí viene su nombre de falciparum. ¿Sí? Esto es Plasmodium falciparum, y esta es una infección grave ya, porque ustedes verán muchos glóbulos rojos infectados, ¿sí?
de 2 núcleos, no 2 núcleos, más orilleros, más delgaditos, más finos. El glóbulo rojo es igualito al resto, el infectado. En cambio, el Plasmodium vivax, fíjense cómo el glóbulo rojo es más agrandado. ¿Por qué? Porque parasita el glóbulo rojo más jóvenes. ¿Sí? El esquizonte, el gametocito. Trofozoito joven, trofozoito maduro lo van a aprender en la práctica. ¿Sí? Y esta es una infección mixta. No, este es Plasmodium ovale. Este es Plasmodium malari, más chiquitito el glóbulo rojo y en forma de banda son sus formas biológicas. Esta es una infección mixta, ¿no? Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. ¿Puede haber? Claro que sí. Pueden haber infecciones mixtas, ¿sí? Ahí el manejo más complicado. Este es Plasmodium noblesi. Fíjense, les digo que provoca malaria grave, fíjense cuántos parásitos en un mismo frotis, ¿sí? Y este es Pamela Durán con sus amigos en el río, ¿sí? Yendo a buscar casos de malaria, ¿sí? Y con eso he terminado la